Buenas noches, un saludo cordial para todos mis estudiantes de Derecho Procesal Administrativo. En la sesión de hoy continuaremos con nuestro estudio acerca de los medios de control y corresponde en el día de hoy referirnos al medio de control de nulidad electoral. El medio de control de nulidad electoral nosotros lo encontramos consagrado en el artículo 139 de la ley 1437, el cual me permito leer en favor de todos ustedes. El mencionado artículo dice así entonces: cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente, podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelven sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos inherentes colectivos regulados en la Ley 472 de 1998. Bueno, entonces aquí tenemos lo que señala el artículo 139 respecto de la acción del medio de control de nulidad con pretensión electoral. Lo primero que tenemos que señalar respecto de este medio de control es que es un medio de control especial. Y es especial porque surte un trámite especial, como ya lo vamos a ver. No es un medio de control ordinario como lo que hemos visto anteriormente, como es el caso de el medio de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento, que son medios de controles ordinarios, que surten un trámite o un proceso ordinario. Cuando hablamos de el medio de control de nulidad electoral, hablamos de un proceso especial. Es una acción especial y por eso haremos un estudio detallado de esta acción. Precisemos algunas cosas muy importantes que nos señala el artículo 139 que acabamos de leer. Lo primero que nos dice el artículo 139 es, como lo vemos en la diapositiva, que las personas que están legitimadas en la causa por activa para ejercer el medio de control, nos dice toda persona. Y existe una discusión frente a esto, si estas personas que menciona la norma cuando dice toda persona son ciudadanos o también incluye ciudadanos ciudadanos y también incluye a extranjeros. Y si se entiende toda persona de conformidad al artículo 40 de la Constitución Política, cuando se refiere a las personas que conforman el poder político o que pueden entrar a conformar o a participar del poder político en Colombia, que son aquellos ciudadanos y mayores de 18 años. Sin embargo, la norma aquí no nos especifica si son ciudadanos extranjeros, simplemente nos dice de manera general toda persona. Y por eso debemos entender que puede ejercer esta acción, sea un ciudadano colombiano, un nacional colombiano o un extranjero. Cualquier persona podrá acceder a interponer esta acción. Y nos sigue diciendo
el artículo 139 que este es un medio de control que va dirigido a los procesos de elección por voto popular. Primero. Segundo, elección por cuerpos electorales. Tercero, actos de nombramiento que pidan las entidades y autoridades públicas de todo orden, sean departamentales, sean distritales, sean municipales o sean nacionales, de cualquier orden. Igualmente, número cuarto, la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Entonces, mire lo importante que es este medio de control y hacia dónde va encaminado. Este es un medio de control, repito, que va encaminado a controvertir aquellos actos de elección, uno por voto popular. Entonces, esos actos de declaratoria de elección que se hacen en audiencia pública y donde se declara una elección y en un formulario que pide la registraduría, se consigna quiénes son las personas que han sido elegidas y se declara la elección. Entonces, contra ese acto administrativo de declaratoria de elección va dirigido el medio de control de nulidad electoral en primera instancia. En segunda instancia, los actos de nombramiento que pidan, los actos de elección de los cuerpos electorales o de los cuerpos colegiados. Por ejemplo, los cuerpos colegiados eligen entre sí su presidente y algunos eligen entre sí la conformación de su mesa directiva. Entonces, estos cuerpos electorales y estas designaciones también pueden ser controvertidas vía nulidad electoral. Los actos de nombramiento que pidan las entidades y autoridades públicas de todo orden, llámense presidente de la República, llámense alcaldes municipales o distritales, llámense gobernadores departamentales, llámese procurador, llámese contralor, en fin, cualquier autoridad que pida un acto de nombramiento, si ese acto de nombramiento está en curso en algunas de las causales de nulidad que ya hemos estudiado anteriormente y que están consagradas en el artículo 137 de la ley 1437, también le afectarán esas causales de nulidad. Pero además, sí se encuentra que, por ejemplo, aquella persona que ha sido nombrada no cumple con los requisitos para ostentar dicho cargo. También esa puede ser una causal. Pero también se podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Entonces, cuando hay unos actos administrativos que se piden para proveer temporalmente o definitivamente vacantes en las corporaciones públicas, esos actos también pueden ser susceptibles de control judicial vía nulidad electoral. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Esos son los 4 aspectos que se pueden, o los 4 puntos o los 4 actos que se pueden atacar a través del medio de nulidad electoral. El medio de control de nulidad electoral podemos decir que es un medio de naturaleza jurídica mixta. Mixta en el sentido que, en principio, es una pretensión de naturaleza jurídica pública, por cuanto no es desistible, por cuanto lo que busca es garantizar la legalidad del sistema electoral. Y es pública porque
como lo señala la misma norma, el mismo artículo 139, puede ser ejercida por cualquier persona. Sin embargo, decimos que es de naturaleza mixta porque en algún punto puede ser subjetiva cuando quien interpone el medio de control es la misma persona interesada. Verbigracia, el candidato que se vio afectado con la declaratoria de elección del otro candidato e interpone el medio de control él directamente como afectado o perjudicado, en ese momento la acción se torna en subjetiva y deja de ser pública porque las pretensiones que lo motivan a él son subjetivas y además él pretende el restablecimiento de un derecho, y es que si prospera la nulidad de la elección, entonces tendrán que declarar una nueva, declarar, y si prosperan sus pretensiones, entonces tendrán que proceder a restablecer sus derechos, a restablecer esos derechos. Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro acerca de la naturaleza jurídica de este medio de control. Pero esas características que son propias, algunas de el medio de control de nulidad y algunas otras del medio de control de nulidad de restablecimiento, las estudiaremos más adelante con todo detalle. Algo más que podemos decir respecto a este medio de control es que el término para su interposición, como lo señala el párrafo segundo del artículo 139, el término para su interposición es de 30 días. 30 días. Mire lo que dice el párrafo segundo. En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelven sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios deberán demandarse junto con los actos que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentarán irregularidades o vicios que inciden en el acto. Perdón, perdón. El término de 30 días lo encontramos en el artículo 164 para corregir en el numeral segundo literal A, artículo 164 de la ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, numeral 2, literal A. Dice, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de 30 días. 30 días. ¿Cómo se contabiliza ese término de 30 días? Tenemos que mirar la forma en que se declara esa elección o cómo se surte ese nombramiento. Entonces, si es elección, si esa elección se declara en audiencia pública, como es el caso de las elecciones por voto popular, que se hacen en audiencia pública y se declara la elección finalmente, ¿cómo se contabiliza el término? El término de 30 días comienza a contabilizarse a partir del día siguiente de la declaratoria de elección. Declarada la elección, al día siguiente comienza a correr el término y se contabiliza el término de 30 días. Dentro de ese término de 30 días se debe presentar la demanda o la acción en ejercicio del medio de control de nulidad electoral. Transcurrido ese término, habrá fenecido la oportunidad para controvertir judicialmente ese acto de elección. Ahora bien, cuando el caso de elección
y de nombramiento no se da por audiencia pública, no se da por audiencia pública, sino que se hace a través de un nombramiento directo o a través de una votación cerrada sin que sea en audiencia pública, ese acto administrativo se tiene que publicar, se tiene que publicar. Entonces, el término de 30 días comienza a correr a partir del día siguiente de la publicación del acto administrativo. De la publicación del acto administrativo. Ahora bien, en aquellos actos de nombramiento que requieren ratificación, el término de 30 días se comienza a contabilizar a partir del día siguiente de la ratificación. Entonces tenemos, número uno, cuando la declaratoria se da en audiencia pública, el término de 30 días se contabiliza a partir del día siguiente de la declaratoria. Cuando se da cuando no se da por audiencia pública, a partir del día siguiente de la publicación del acto administrativo. Y tercero, cuando el acto administrativo de elección está sujeto a ratificación a partir del día siguiente de la ratificación. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos absolutamente claro. Así lo señala, repito, el artículo 164 en su numeral 2, literal A. Literal A. Por otra parte, tenemos que la finalidad de este medio de control es declarar la nulidad del acto. Es declarar la nulidad del acto. Este artículo 139 introdujo alguna novedad que ya se venía dando vía jurisprudencial, y es que junto con el medio de control de nulidad electoral, en los casos de las elecciones por voto popular, escúchenme bien, en caso de elecciones por voto popular, deberán demandarse también junto con el acto electoral las decisiones que resuelven las reclamaciones o irregularidades sobre votación o escrutinio. Y aquí es donde viene el trabajo arduo. Aquí es donde viene el trabajo arduo, porque la mayoría de demandas o el grueso de las demandas en ejercicio del medio de control electoral se da precisamente por irregularidades en los actos, en los procesos de votaciones y de escrutinio. Antes de explicar esto, me gustaría entonces que revisáramos la normatividad y miremos allí cuáles son las causales de anulación electoral. Hay unas causales especiales establecidas en el artículo 275, que son las causales de anulación electoral, pero estas no excluyen las causales generales de anulación que encontramos nosotros en el artículo 137, las que estudiamos anteriormente, porque el acto administrativo fue expedido contradiciendo las normas en que debía fundarse de forma irregular por un funcionario sin competencia, etcétera, por extralimitarse en sus competencias por falta o falsa motivación, etcétera, lo que ya hemos estudiado anteriormente. Pero también están las causales que señala el artículo 275 de la ley 1437. En este orden de ideas, el artículo 275 de la ley 1437 nos dice lo siguiente: los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código, y además cuando, fíjese entonces que lo primero que dice
Este artículo es remitirnos a las causales establecidas en el artículo 137 como las causales genéricas o generales, y luego nos dice, además también serán anulables o sujetos de nulidad por la siguiente causal. Primero, cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores o los electores o las autoridades electorales. Esa es la primera causal que nos señala aquí la norma. Cuando se haya ejercido violencia contra los nominadores, los electores o las autoridades electorales. ¿Quiénes son los nominadores? Los nominadores son aquellas personas que tienen la facultad nominativa. En otras palabras, las personas que tienen la facultad de nombrar a alguien en un cargo. Verbigracia, el presidente de la República tiene facultad de nombrar ministros, de nombrar a su gabinete y todas las personas que, por ejemplo, cargos de libre nombramiento y remoción, puede nombrar a todos en el cargo. Gobernadores, alcaldes, fiscal general de la nación, procurador general de la nación, contralor de la república. Todos ellos son nominadores. Todos ellos son nominadores. También cuando se ejerza violencia contra los electores o contra las autoridades electorales. Y aquí entonces nosotros ya sabemos quiénes son los electores. Los electores son los ciudadanos, aquellos que ejercen su derecho a voto, y quiénes son las autoridades electorales. Las autoridades electorales están compuestas en su cabeza por el Consejo Nacional Electoral, así lo señala el Código Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, también está conformado por los delegados de la registraduría, está conformada por los registradores distritales, municipales y departamentales y sus delegados. Entonces, ese conjunto de autoridades conforman lo que nosotros conocemos como autoridades electorales. Repito, quien está en cabeza de estas autoridades es el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aquí en Colombia es algo bastante inverosímil, porque siendo el Consejo Nacional Electoral la cabeza de las autoridades electorales, el Consejo Nacional Electoral depende económica y financieramente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque no tiene autonomía financiera, sino que sus finanzas dependen y son provistas por la Registraduría Nacional. Eso es algo bastante inverosímil y pasa aquí en Colombia. En otros países no sucede así. El Consejo Nacional Electoral tiene autonomía administrativa y financiera, pero aquí en Colombia no tiene autonomía financiera. Eso es algo que limita los poderes realmente del Consejo Nacional Electoral. Entonces vemos aquí que esta primera causal de nulidad es una causal bastante amplia. Es una causal bastante amplia porque habla de violencia que se ejerza contra los nominadores, contra los electores y contra las autoridades electorales. Y violencia puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia moral, y ahí abarca cualquier tipo de violencia, constreñimiento ilícito, amenaza, en fin, cualquier tipo de violencia que se ejerza. Entonces es una causal bastante amplia. ¿Qué nos dice entonces la causal número 2? Cuando se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación e información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. Entonces ya la segunda causal es también por violencia, pero ya no contra personas, ni contra el nominador, ni contra el elector, ni contra las autoridades electorales, sino contra los documentos o el material electoral.
Entonces, cuando se quemen las papeletas electorales, cuando se violenten las papeletas electorales, cuando usted vea que las papeletas electorales han sufrido violencia, cuando los sistemas electorales han sufrido violencia, por ejemplo, cuando se hackean, cuando se alteran los sistemas de cómputo electoral, los sistemas tecnológicos que van contabilizando y van haciendo la transmisión del preconteo y del conteo de votos, esa violencia también es una causal de nulidad. Tercero, los documentos electorales, cuando los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. Ojo con esta causal número 3 y la causal que viene, la número 4, porque son las causales que exige el artículo que venimos leyendo, como es el artículo, el numeral 2 del artículo 139, cuando nos dice que junto con la demanda, cuando se demande el acto de elección, también tendrá que demandarse las decisiones que se resuelvan frente a las reclamaciones o irregularidades respecto de el proceso de votación ni de escrutinio. Estos se tienen que demandar juntamente con la declaratoria de elección. Número 4 dice los votos emitidos en la respectiva elección, cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer. Ya más adelante le voy a explicar a ustedes cómo se dan estas violaciones y cómo se da la corrupción electoral, cuáles son las triquiñuelas que se dan alrededor de un proceso de votación, cuáles son las triquiñuelas que se dan alrededor de un proceso de escrutinio para alterar todos estos resultados. Número 5, se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. Ojo que todas estas causales aplican no solamente para aquellas personas que son elegidas por voto popular, sino que también que son elegidas por nominación y por cuerpos electorales o cuerpos colegiados. Entonces, no solamente para, eh, para las personas que son elegidas por voto popular. Obviamente las causales 3 y 4 hablan exclusivamente de aquellas personas que son elegidas por voto popular, pero por ejemplo, la número 5 habla también para los que ocupen un cargo por nominación. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hayan incursas en causales de inhabilidad. Número 6, los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras, cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. Ahí está. Número 7, tratándose de elección por voto popular por circunscripciones distintas a las nacionales, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción. Este número 7 hace referencia a lo que nosotros conocemos popularmente como el trasteo de voto o la transhumancia, es decir, la circunscripción es el lugar donde usted políticamente debe ejercer su derecho al voto. Entonces, si usted está domiciliado y tiene su residencia en Cartagena y en el departamento de Bolívar, su circunscripción es Cartagena. Usted no tiene por qué ir a votar a Barranquilla, usted no tiene por qué ir a votar para elegir alcalde en Riohacha o para elegir alcalde en Bogotá o para elegir alcalde en Cali o para elegir alcalde en Medellín o para elegir gobernador en Antioquia o para elegir gobernador en el Cesar. No, porque su lugar de domicilio y residencia es Departamento de Bolívar, Ciudad de Cartagena. Su circunscripción política está en Cartagena. Entonces, esta es una forma de corrupción electoral
y es cuando se da el trasteo de votos. Por ejemplo, esto se da mucho en los municipios. Usted tiene un pariente que va a aspirar, un tío que va a aspirar a la alcaldía de Turbaco. Entonces el tío, cuando llega el momento de la zonificación y de la inscripción de la cédula, le dice a todos los familiares que viven en Turbaco, los que viven en Arjona, los que viven en Turbana, los que viven en Barranquilla, vengan y registren la cédula aquí en Turbaco. Y entonces vienen todos los familiares, todos los amigos, todas las personas a inscribir la cédula en Turbaco para votar en Turbaco. Y fíjense que esas personas que no son residentes de ese municipio y que no tienen su circunscripción allí, están de alguna manera afectando políticamente a ese municipio, porque están incidiendo en la elección de quién va a ser el alcalde de ese municipio, cuando esa decisión debería estar en manos de los natales, en manos de los que habitan y residen en ese municipio, no de personas que vengan de afuera. Entonces es una forma de corrupción electoral que se conoce como trasteo de votos o transhumancia. Número 8, tratándose de elección por voto popular, cuando el candidato incurra en doble militancia política al momento de la elección. La doble militancia es cuando se viola la ley de partidos y al violarse, perdón, la ley de partidos y no se respetó el término que establece la ley para pasarse de un partido a otro, se incurre en doble militancia política y eso es una causal también de anulabilidad. Pero ya vamos a profundizar en estas causales. Yo quiero profundizar para que ustedes tengan claro, porque frente a los procesos de nominación, no hay mayor cosa que explicar en cuanto que si el nominado o el que toma posesión del cargo no cumple con los requisitos o simplemente esa elección se dio por una coacción indebida porque se dio alguna violencia o alguna de las causales señaladas en el artículo 137 porque la nominación la hizo un funcionario sin competencia, porque la hizo de forma irregular, etcétera, etcétera. Eso es una causal de anulabilidad, es una causal de anulabilidad y ahí entonces eh, eso no tiene mayor cosa que explicar, ya lo hemos explicado antes. Lo que yo quiero que entiendan bien es cómo se da este proceso de nulidad electoral en aquellos cargos de elección popular. Y para eso vamos a volver a lo que nos dice el numeral número 2 del artículo 139, cuando nos dice lo siguiente: en las elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. Entonces, fíjese que aquí nos imponen una obligación y es que todas aquellas decisiones que resuelvan, todas aquellas reclamaciones que resuelvan las autoridades electorales dentro del proceso electoral tienen que demandarse junto con el proceso de elección. Entonces, para eso tenemos que hablar del proceso electoral para que ustedes entiendan en qué consiste el proceso electoral. Muchas veces nosotros pensamos que el proceso electoral es ir, votar y luego esperar los resultados. No, el proceso electoral comienza mucho antes. El proceso electoral comienza cuando ya la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con el Consejo Nacional Electoral y las demás autoridades que conforman las autoridades electorales, dan inicio al proceso, por ejemplo, cuando abren ya el proceso para inscripción de cédula. Primero abren un proceso para que las personas obtengan la cédula, aquellas personas que han cumplido la mayoría de edad obtengan la cédula. Luego, para que esas personas puedan registrar la cédula. Entonces se da lo que se llama el respectivo registro de cédula y que popularmente nosotros llamamos zonificación, donde cada persona puede ir a registrar la cédula en el lugar que desea votar de su circunscripción. Entonces, cada circunscripción tiene una división política. Esa división política se le conoce popularmente como una divipol. Esa divipol es la forma como están repartidos políticamente, es decir, estructuralmente y electoralmente, cómo están distribuidos todos los puestos electorales
en la respectiva circunscripción. Por ejemplo, en Cartagena, por decir algo, hay 1.150 mesas. La división política nos muestra dónde está ubicada cada mesa y cada puesto de votación. Perdón, que hay no sé cuántas mesas y hay, por decir algo, 200 puestos de votación. Y eso, cada 200 puestos de votación tienen 1.150 mesas, por poner un ejemplo. Entonces, la división política nos enseña dónde está cada puesto de votación. Entonces tenemos un puesto de votación en el INEM, tenemos uno en la Universidad de Cartagena, tenemos otro en la Universidad de San Buenaventura, tenemos otro en Confenalco, tenemos otro en cada institución educativa, en Bellas Artes, etcétera. Ahí tenemos puestos de votación. Entonces, comienza la zonificación y las personas comienzan a registrar su cédula en el lugar donde quieren votar. Algunos la registran en un lugar que le quede cerca a su residencia, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado porque ya en este proceso de zonificación puede comenzar la corrupción electoral. Y puede comenzar la corrupción electoral cuando comenzamos a ver que hay transhumancia y cuando hay trasteo de votos. Comienza la zonificación y entonces comienzan los candidatos a atraer electores de diferentes circunscripciones. ¿Ya? Cuando es el caso de elección por circunscripción departamental o municipal, como es el caso de alcalde, gobernador. Pero cuando es el caso de circunscripción nacional, como el caso del Senado de la República y Presidencia de la República, usted puede votar en cualquier lugar por esos escaños o por esos candidatos. Pero cuando es su circunscripción local o departamental, como es el caso del alcalde, usted tiene que estar registrado en la ciudad de Cartagena para poder votar por el alcalde de Cartagena, para elegir alcalde de Cartagena. Usted tiene que estar zonificado y registrado su cédula en el departamento de Bolívar para usted poder votar y elegir al candidato que usted espera sea el gobernador del departamento o sea diputado de la Asamblea Departamental de Bolívar. Igual pasa con los concejales. Entonces, fíjese que desde esa etapa puede comenzar a darse unos delitos electorales como es la transhumancia. También se dan otros delitos que se da la inscripción de personas que han fallecido, personas que están inscritas aquí en esta circunscripción y también aparecen inscritas en otra circunscripción y se dan una cantidad de irregularidades allí que las autoridades electorales tienen que estar muy atentos y que si ustedes en algún momento les toca asesorar una campaña electoral, tienen que saber que este proceso de asesoría inicia desde que inicia el proceso electoral y que tienen que estar muy pendientes de estos procesos de registro y estar atentos que no se den estos procesos fraudulentos de trasteo de votos, transhumancia, inscripción de cédulas, personas fallecidas o personas inexistentes. Eso es muy importante porque afecta de manera grave el censo electoral de una determinada población o circunscripción. Eh, Luego de ese proceso de registro de cédulas de zonificación, viene el proceso de registro de los candidatos, de las candidaturas, quiénes son, y se registran los candidatos. Perfecto. Entonces, luego viene el proceso de organización electoral y días antes de que se dé el debate electoral, unos días antes de que se dé el debate electoral, que es el día de elección, el día donde las personas salen a sufragar y a ejercer su derecho al voto, los candidatos tienen que estar agilizando y tramitando ante la organización electoral toda una cantidad de permisos de quienes van a ser sus abogados, de quienes van a ser sus testigos electorales. Y esto es muy importante porque los candidatos deben tener testigos electorales para que estén vigilando todo el proceso de elección. Entonces, solamente podrán comparecer como testigos electorales y comparecer en representación de los candidatos, los abogados debidamente acreditados y los testigos debidamente acreditados y certificados por la organización electoral. Esto es muy importante y esto es un problema porque normalmente la organización electoral, por ejemplo, aquí en Cartagena normalmente hay más de 1.000 mesas siempre y hay más de 100 puestos de votación. Y cuando se le pide a la organización electoral
que certifique y que autorice a los testigos electorales, autorizan 200, por decir algo. 200 que se tienen o 300 que se tienen que repartir entre 100 candidatos al consejo, entre 100 candidatos a la asamblea. Entonces salen ahí como a 5, a 6, a 7, a 8, a 10 testigos electorales cada uno para supervisar más de 1000 mesas. Eso es imposible. Entonces allí hay una gran falencia del proceso electoral y que favorece hacia el fraude, al fraude en la medida en que no hay suficiente o no se acreditan suficientes testigos electorales para supervisar todas las mesas, para supervisar todas las mesas. Entonces, esto aquí es complicado. Entonces se inicia el proceso de preparación y de instrucción y tiene que hacer la preparación de los testigos electorales de cómo tienen ellos que supervisar todo ese proceso de elección. Y llega el día del debate electoral, llega el día de la elección, el día en que el ciudadano sale a ejercer su derecho al voto. Ese día las votaciones comienzan, el proceso de elección comienza a las 8 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde. Comienza a las 8 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde. Inicia ese proceso, inicia entonces con unos jurados de mesa. Esos jurados de mesa, que deben ser 6 jurados de mesa, deben firmar el acta para dar inicio a las 8 de la mañana, dar inicio a la elección. Y además de eso, allí entonces concurren las personas a votar. Concurren las personas a votar. Nosotros aquí en esto tenemos que tener claro lo siguiente. Hay unas papeletas electorales y unos documentos electorales que nosotros debemos conocer y debemos precisar para tenerlos muy bien identificados. Hay muchos documentos electorales y que la Registraduría Nacional y la organización electoral siempre lo identifica con la letra E y van desde el número 1, E1, hasta el E28. Vamos a mencionar solamente los más relevantes. Los más relevantes. El E11 es el acta de instalación y registro de votantes, el acta de instalación de la mesa de jurado. Entonces, allí tenemos un primer proceso. El primer proceso es el proceso que se surte ante los jurados de mesa. Cuando comienza el proceso de elección que va desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Finalizada la elección, ¿verdad? A las 4 de la tarde comienza lo que se conoce como el preconteo y es el que hacen los jurados de mesa. Entonces los jurados de mesa comienzan a contar los votos y las papeletas electorales y ahí es donde los testigos electorales tienen que estar muy atentos porque a veces se cuelan dentro de esos jurados de votación algunas personas que ya han sido colocadas allí por algunas organizaciones criminales para que afecten los resultados electorales. Entonces, tiene que estar muy pendiente una persona allí de la contabilización de los votos. El que está cantando el voto tiene que mostrar el voto para que todos los vean. Y tiene que decir si es un voto válido, si es un voto nulo, si no, si es un voto en blanco, etcétera, y que todos los testigos electorales puedan ver y hacer seguimiento en el cómputo de votos. El cómputo de votos se hace en un formulario que es el E14. El E14 es un formulario fundamental y se va a convertir junto con el E26, que es el acta parcial de escrutinio, en la piedra angular de todo el proceso de elección. Eso van a ser los caballitos de batalla. Eso es lo que usted tiene que tener en mente y esos son los que usted va a atacar. E14 y E26. El E14 es donde se consignan ya todos los datos del preconteo. Y ese E14 se da en 3 ejemplares. Un primer ejemplar que es el de transmisión. Ese ejemplar de transmisión es un ejemplar que los jurados de mesa entregan a los delegados de la registraduría
a los delegados de la registraduría lo entregan en el mismo puesto de votación. Ahí hay unos delegados de la registraduría y le entregan. Y esos son los que van informando en la radio, en la televisión, de cuánto lleva cada candidato a partir de ese E14 de transmisión. Luego están los E14 de delegados y los E14 de claveros. Los claveros son unas personas que hacen parte de la comisión escrutadora, que es el segundo proceso que se da luego que pasamos de los jurados de mesa, entonces vamos a los escrutinios y es donde realmente se va a dar el escrutinio de la votación. Entonces, dentro de esa comisión escrutadora hay una persona que se llama clavero. Y se llama clavero porque es la persona encargada de guardar en un arca que se llama el arca triclave. Y se llama arca triclave porque tiene 3 seguros, 3 candados, donde se guardan toda la documentación electoral y la papeleta electoral y se va sacando conforme se vaya avanzando en los escrutinios. Mesa por mesa se van sacando, porque cada mesa está contenida, todos los votos de una mesa están contenidas en toda una bolsa, en toda una bolsa, y a medida que van avanzando en el conteo, van sacando la bolsa de una mesa, van contando, van revisando, etcétera, pero mientras tanto todo lo demás está en el arca triclave bajo llave. Entonces, en ese arca triclave hay también un formulario E14 de clavero y otro que es el de delegados, que es para los delegados de la Registraduría Nacional. Entonces, esos formularios E14 son muy importantes porque contienen la información del preconteo. Fue donde los jurados de mesa consignaron la información de cuántos votos sacó el candidato número 2 del Partido Conservador, el candidato número 3 del Partido Conservador, el candidato número 5 del Partido Cambio Radical, etcétera, donde está el conteo de todos los votos que se obtuvieron en esa mesa. Entonces es muy importante porque ese es el que ustedes tienen que controvertir, ese es el que los testigos electorales tienen que atacar. Luego, el E26, que es el acta parcial de escrutinio, ese E26 es cuando ya finaliza todo el proceso de escrutinio, entonces ese E26 viene a reemplazar el E14 y es ya el acta parcial de escrutinio que pasa entonces ya a los delegados de la registraduría, a los magistrados delegados, para que se dé la declaratoria de elección. Este es muy importante porque también lo deben atacar. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en estos distintos procesos? Proceso de elección ante los jurados de mesa. Finalizado el día del debate, 4 de la tarde, hay que estar atento. Número 1, lo primero que deben hacer los jurados de mesa es destruir todas las papeletas en blanco que no hayan sido marcadas y todos los documentos electorales que no hayan sido marcados tienen que ser destruidos allí a la vista de todos, para que esos documentos luego no sean objeto de diligenciamiento y fraude. Entonces, una vez destruidas todas las papeletas electorales que restaron o que sobraron, entonces procedemos a abrir la urna y comenzar uno por uno a contabilizar el voto. Aquí es muy importante que el voto sea cantado y que además que el voto sea cantado y se hable en voz alta, se muestre para que la persona lo pueda ver. Aquí es donde son muy hábiles los corruptos, sobre todo la persona que va llevando el conteo. ¿Qué pasa? Que para que en los escrutinios, las causales que vamos a ver que están en el artículo 275, para que en los escrutinios pueda que haber un reconteo de votos, que se abra una mesa y se recuente votos, es porque existan correcciones, tachones, enmendaduras o diferencia aritmética. Entonces aquí son muy hábiles los corruptos para que no haya diferencia aritmética que hacen. Si ellos están tratando de favorecer, por ejemplo, al candidato número 5 del partido X,
y ellos lo que hacen es mirar si el candidato número 5 del partido X sacó 2 votos, pero hay otro candidato dentro de ese mismo partido que sacó 10 votos, intercambian los números. Entonces le ponen los 10 votos al candidato X y los 2 votos se lo ponen al otro candidato del mismo partido. ¿Por qué? Porque al final también se computan los votos por partido y tienen que coincidir. Entonces hay que estar muy atento en eso, porque de esa manera se roban la votación. Se roban la votación. Por ejemplo, dicen C5, 2 votos. C6, 10 votos. Entonces colocan los 10 votos al C5 y al C6 le colocan 2 votos. Al sumar va a dar 12 votos. Entonces no hay diferencia aritmética en el resultado final. No, es que los 12 votos están allí. Sí, están allí, pero se los intercambiaron. Entonces hay que estar muy atento a eso y ahí es donde los testigos electorales tienen que estar tomando nota de cuántos votos sacó en esa mesa sacó la persona, su candidato. Porque si ellos ven que su candidato en esa mesa sacó 10 votos, pero después en el E14 le aparecen 2, entonces ellos tienen que decir un momentico, que aquí hay un fraude porque aquí yo tengo los datos y la constancia de que fueron 10 votos en esa mesa y ahora aparecen 2. Luego pasamos al proceso de escrutinio. El proceso de escrutinio comienza a partir de las 4 de la tarde. Entonces, a partir de las 4 de la tarde están ubicados todos en el proceso de escrutinio. En los últimos años en Cartagena, ese proceso de escrutinio se ha dado en el Coliseo de Combate. Ahí están ubicadas todas las comisiones escrutadoras. Más o menos son como 28, 32 comisiones escrutadoras, ese número. Entonces, cada comisión escrutadora está conformada por 5 o 6 personas. Está en la cabeza, hay un juez de la República, o hay un notario, o hay un registrador, en fin, alguna persona en cabeza y hay personas de la rama judicial, etcétera, etcétera. Entonces, también allí deben comparecer los abogados de los candidatos, de los partidos y los testigos electorales. Aquí hay que estar muy pendiente porque colocan unas personas a digitalizar y colocan unas pantallas. ¿Qué fraudes se van aquí? Uno, el que está cantando los votos. Hay que estar pendiente que el que esté cantando los votos cante los votos que son y no cante votos a favor de un candidato de su preferencia. Dos, hay que estar muy atento de los que están digitalizando, porque hay una persona que está digitalizando y cuando usted menos se dé cuenta, ellos cierran la página un momentico y que para cambiar, para hacer otra cosa, y cuando viene a ver, le modificaron el resultado y le quitaron votos a su candidato y se lo pusieron a otro candidato. Igual cuando se da la corrección, hay que estar muy atento que le den el botón de guardar la información, porque a veces dicen, no, es que hay un error porque a mi candidato le pusieron 10 votos y eran 15. Ah, sí, vamos a hacer la corrección y le ponen 15, pero no le dan guardar. Eso se lo hacen ellos con la maña de seguir robando y amañando los resultados. Entonces no le dan guardar en el sistema y cuando cierran, no le dan guardar y realmente usted le muestran que hicieron el cambio, pero el cambio no quedó guardado. Igual siguió el fraude. Entonces, hay muchas, muchas mañas que si habláramos de todas ellas no terminaríamos hoy. Yo llevo 12 años asesorando en temas electorales al Partido Cambio Radical, al Partido Conservador, senadores de la República, candidatos al Consejo, candidatos a la alcaldía. Y año tras año, en cada de estos periodos me toca hacer toda esta preparación y la organización electoral de esas candidaturas, de algunas de esas candidaturas. Entonces, si habláramos de todos los fraudes que se pueden dar al interior de eso, no termináramos hoy. Ahora, vamos a ver las causales de nulidad que están en el artículo 275 de la ley 1437. Mire cuáles son las causales de nulidad que están en la ley 1437. Bueno, ya las leímos, sí. Entonces, la número 3 y la número 4, que son las que nos interesan, que son los documentos electorales, cuando los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad. Cuando usted encuentre esa causal, usted tiene que remitirse al artículo 192 y el artículo 164 del Código Electoral, que son los que señalan las causales
que son causales taxativas para impugnar una mesa o para impugnar una decisión. Entonces, la primera impugnación que se debe dar se da ante los jurados de mesa. Luego se deben imputar los resultados o se deben ejercer los recursos ante la comisión escrutador. Y esos recursos se tienen que presentar por escrito, de tal manera que allí mismo en la comisión usted tendrá que redactar su recurso. Lo que se hace por práctica es que ya hay unos formatos establecidos por cada causal y se le da a los testigos electorales para que los testigos electorales solamente tengan que diligenciar datos muy precisos como el número de la mesa, seleccionar con una X en qué consiste la causal, etcétera, etcétera, y nombre del candidato, etcétera. Pero ya la argumentación ya viene contenida en ese formato y es muy fácil de diligenciar. Eso es lo que, por lo menos en mi caso, yo acostumbro a hacer con mis testigos electorales. Por otro lado, les decía que debemos mirar entonces el artículo 192 que señala las causales electorales. ¿Qué dice? El 192, la primera causal, cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley. Esa es la primera causal. Número 2, cuando la elección se verifique en días distintos a los señalados por la ley o los señalados por la autoridad con facultad legal para este fin. Esto no requiere mayor explicación. Número 3, cuando los 4 ejemplares de las actas de escrutinio, es decir, los G26, de los jurados de votación, los G14, ahora ya no son 4, son 3, el de transmisión, el de delegado y el de clavero. Esto es un código que es del 86, así que esto ha cambiado un poco. Jurados de votación estén firmados por menos de 3 de estos. Ojo con esta causal. Ojo por esta causal, porque yo les decía que los jurados de mesa tienen que ser mínimo 6. Tienen que ser 6. Y para iniciar la votación tienen que haber mínimo 2. Pero esos E14 tienen que estar firmados por mínimo 3. Asimismo como las papeletas, es decir, electorales, los votos, tienen que estar firmados atrás o por lo menos uno de los jurados de mesa. Si ese voto no está firmado, se presume que también es un voto fraudulento y la consecuencia de ley es que tiene que ser excluido del conteo de la votación. Esos son detalles que debe tener muy en cuenta y revisar al momento de que exhiben el voto, el documento, y revisar no solamente que esté marcado, sino que esté firmado atrás por un jurado de mesa. Eso es muy importante. Número 4, cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiera acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. Cuando esto pase, cuando se destruyan las papeletas y no haya forma de verificar cuántos votos había, simplemente lo que se hace es excluir del conteo a esa mesa de votación. Cuando el número de sufragantes de una mesa excede al número de ciudadanos que podían votar en ella. Entonces, fíjense que aquí esto es una causal para abrir la mesa en los escrutinios y hacer un reconteo de votos. Porque, por ejemplo, si en una mesa estaban habilitados para votar 100 personas y aparecen 120 votos, allí claramente hay una diferencia aritmética y hay una presunta irregularidad por fraude. Porque ¿cómo así que estaban habilitados para votar 100 y aparecen 120 votos? ¿De dónde salieron los otros 20? Entonces, muy seguramente fue que esos 20 los metieron allí para inflar la votación. En Cartagena se viene dando un fraude hace muchos años que es conocido a voces, pero que todavía no han dado con los autores, pero es conocido a voces, y es la venta de unos paquetes de votación. Entonces, las personas van, los candidatos van, presuntamente hay una presunción allí, no hay nada probado, pero es lo que se comenta, que desde la misma autoridad electoral se venden presuntamente algunos paquetes de votación y los candidatos desde que salen el preconteo ya van inflados con una votación. Por ejemplo, si usted es candidato
al Consejo Distrital de Cartagena, usted puede salir inflado con 1.000 o 2.000 votos. Entonces ya usted cuando sale, ya usted tiene, antes de que comience la elección, ya usted tiene 2.000 votos allí asegurados. Entonces, todos estos son eh, temas de corrupción que se dan alrededor de todo el proceso electoral. Número 6, cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento o inspección de policía o un sector rural exceda el total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera. Corregimiento, inspección, policía rural. Entonces, fíjese, cuando en toda una cabecera municipal, si por ejemplo en cabecera municipal, cabecera municipal Cartagena, encontramos que el censo electoral dice que hay 300 personas habilitadas para votar, ¿verdad? O aptas para votar y aparecen 400.000 votos. Obviamente ahí hay un fraude. Algo no está bien. Número 7. Cuando los pliegos se hayan introducido al arca tricable extemporáneamente. Esto es una discusión que yo he tenido muchas veces. Los pliegos de votación y la documentación que está en Cartagena debe llegar y tiene que estar, debe llegar al lugar de los escrutinios y tiene que estar en el arca tricable por tarde a las 11 de la noche. Así lo señala el Código Electoral, 11 de la noche. Pero entonces usted ve que aquí hay documentos que llegan de La Boquilla, por ejemplo, o de Bayunca a las 12 de la noche, 1 de la mañana. En una ocasión, recuerdo, para la elección al Senado, no esta pasada, sino la antepasada, los documentos electorales de Bayunca, de Tierra Bomba, de La Boquilla, de Boca Chica, llegaron a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y obviamente todo eso fue objeto de recurso, de reclamación, etcétera, porque llegaron extemporáneos. Ahora bien, para los municipios que están alejados, que tienen problemas de orden público, que están muy alejados, que tienen dificultades con el transporte, se entiende y dice la norma que pueden llegar hasta la mañana siguiente. Y allí donde viene el problema. ¿Qué pasa en todo ese tiempo? Que esos documentos electorales salieron del puesto de votación. Son las 12 de la noche y no han llegado. Y cuando llegan, llegan las bolsas abiertas, partidas. O sea, ahí es donde viene el problema, porque esa bolsa debe venir herméticamente sellada. Cuando ya una bolsa usted la recibe abierta, eso es señal de que esa bolsa sufrió violencia y muy posiblemente hubo una adulteración de los resultados. Entonces, hay que estar muy atento con esto de la extemporaneidad porque la consecuencia legal que cuando una mesa es extemporánea, el resultado de una mesa extemporánea tiene que excluirse del conteo. Aquí usted tiene que ser muy sagaz porque si su cliente es fuerte en ese puesto de votación, usted tiene que procurar de por todas las formas que no se excluya esos puestos de votación o esas mesas del conteo. Pero si su candidato es débil, ahí en ese puesto de votación usted tendrá que emplearse a fondo para lograr que se excluyan esos votos del conteo. Fíjese, a menos que retardo, sigue diciendo, a menos que retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificado por funcionario público competente o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos. Entonces, esto es muy importante porque no es cualquier Juan de los Palotes el que va a certificar estos hechos de fuerza mayor o de caso fortuito o de orden público, sino un funcionario competente para ello. Número 8 dice cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local donde deba funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario. Número 9, cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal
cuando los candidatos no hubiesen expresado su aceptación o prestado juramento correspondiente dentro del término señalado. Número 10, cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se refiere el artículo 151 de este código. Número 11, cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió un error aritmético al sumar los votos consignados en ella. Eso es lo que le había comentado antes, cuando suman votos de un candidato a otro o suman de más, entonces hay diferencia o error aritmético. Cuando con base en las papeletas de votación y las diligencias de inscripción aparezca de manera clara y inequívoca que las actas de escrutinio se incurrió en error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos. Bueno, y ahí están todas las causales de imputación que usted debe señalar ante los jurados de mesa y ante las comisiones escrutadoras. Las comisiones escrutadoras. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan absolutamente claro. Y luego que termina el proceso de escrutinio normalmente demora como un mes, mes y medio, a veces hasta 2 meses. Y ese proceso de escrutinio ya va a reflejar cómo queda la composición, si es por cuerpos colegiados, o cómo queda la elección cuando es alcalde, gobernadores. Y luego entonces esa comisión escrutadora, que en Cartagena hay una comisión municipal o distrital, luego hay una comisión departamental, que es la segunda instancia de la municipal. Cuando usted presenta una reclamación ante la comisión escrutadora municipal o distrital, esa comisión, si le resuelve negativamente, usted debe apelar esa decisión. Y esa decisión de apelación la resuelve la comisión escrutadora departamental. Entonces, fíjense, todos esos actos administrativos usted tiene que demandarlos junto con el acto de elección. Finalmente, cuando ya se terminó el proceso de escrutinio en la comisión departamental, donde ya se resolvieron todas las apelaciones y todas las apelaciones y todas las reclamaciones que se suscitaron ahí en segunda instancia, entonces ya se da el proceso de declaratoria. Finalizado todo ese proceso de escrutinio, se da la declaratoria. Entonces, ¿cuáles son los actos que usted va a demandar? El de declaratoria de elección, obviamente, y también usted, cuando invoque la causal número 3 y 4 del artículo 275 del el Código de Procedimiento Administrativo, usted tendrá que también demandar los actos administrativos que resolvió la reclamación en segunda instancia y el acto administrativo que resolvió la apelación en segunda instancia. Esos actos se tienen que demandar junto con el acto administrativo que declara la elección. Entonces, eso quería que le quedara claro. El proceso electoral es muy largo, pero he tratado de sintetizarlo de la forma más breve posible. Finalmente, y volvamos ya al medio de control, miremos las características de este medio de control. La primera característica es que este medio de control se asemeja a la pretensión o al medio de control de nulidad, en cuanto que es una acción de carácter pública, como quiera que, como ya hemos dicho, esta puede ser ejercida por cualquier persona, pero también hemos hecho la claridad que en ocasiones puede tornarse subjetiva cuando quien ejerce el medio de control es el afectado o el interesado directamente en las resultas del proceso. También tenemos que señalar que se acerca a la pretensión de nulidad en cuanto que las causales de nulidades no se escapan a las consagradas en el artículo 137 de la ley 1437 de 2011 y que son taxativos para la acción pública de nulidad. Se acerca también a la acción de nulidad en cuanto que al ser una acción de carácter público no admite desistimiento. Es decir, el accionante no puede desistir y en caso de que decida no continuar con el medio de control o con el proceso, la autoridad judicial deberá sacarlo adelante de oficio.
Así como cualquier persona puede interponer el medio de control, también cualquier persona puede intervenir como tercero en este proceso, de tal suerte que no es necesario demostrar un interés especial o un interés legítimo en la causa o en la litis para que la persona pueda ser escuchada como un tercero interveniente, ya sea que la persona decida coadyuvar las pretensiones de la demanda o decida, por el contrario, en su calidad de tercero, oponerse a las pretensiones de la demanda. Entonces, allí tenemos unas características importantes de esta acción. Finalmente, podemos decir que, al igual que la nulidad, no requiere agotamiento de la vía administrativa, salvo los casos establecidos en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de la ley 1437. En los demás casos no requiere agotamiento previo del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son las características que lo hacen semejante a la pretensión o al medio de control de nulidad y restablecimiento? Porque habíamos dicho que en ocasiones se torna subjetiva cuando, cuando quien interpone el medio de control es el directamente interesado. Y se acerca a la nulidad y restablecimiento del derecho que también para el ejercicio de este medio de control existe un término de caducidad que es de 30 días, contados a partir del día siguiente, ya hemos dicho, número 1, a partir del día siguiente de la declaratoria de elección, número 2, cuando no se hace la elección por audiencia pública, a partir del día siguiente de la publicación del acto de nominación o de elección, y cuando la elección requiere ratificación, a partir del día siguiente de la ratificación. Entonces, allí tenemos que el término de caducidad es de 30 días. Es de 30 días. Entonces, esas son las características que lo allegan un poco más a la acción de nulidad y restablecimiento. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente. En el medio de control de nulidad electoral se defiende el orden jurídico abstracto, político, democrático y de dirección de las entidades del Estado, entendido en sentido amplio, pero es claro que recaerá sobre persona o personas en concreto. En tanto, su fin último es depurar las elecciones o nombramientos de quienes dirigen los destinos públicos. Entonces, el fin del medio de control es depurar todo el proceso de elección, que en lo posible no existan fraudes, que en lo posible no existan falencias ni ilegalidades. Eso es lo que se busca con este medio de control. Bueno, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta información sea provechosa para cada uno de ustedes. Les deseo de esta manera un feliz fin de semana. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.